Muy buenos días a todos los que están aquí en casa, los que nos ven por los medios. El día de ayer terminamos una jornada, el CAM aquí en Houston, el 2019, y tenemos algunos pastores visitándonos de diferentes lugares. Una vez más, a todos ustedes que están de otros sitios visitándonos con motivo del CAM, muy bienvenidos a nuestros medios. Qué gusto de haber podido tener este tiempo junto con ustedes, de ser edificados a través de las gracias ministeriales que estuvieron con nosotros en estos días. Y nos acompaña a alguien que ya ha estado con nosotros y estamos aquí en Centro Cristiano, el pastor Tommy Moya, quien nos va a estar impartiendo y enseñando la palabra. Por favor, Tommy, bienvenido. Bendecidos y bendecidas son todos y todas. ¿Cómo están? Qué bueno. ¿Con cafeína o sin cafeína? ¿Con o sin? Con cafeína. Ah, bueno, pues entonces ese amén debió haber sido más sólido. ¿Cómo están? Ah, bueno, entonces ahora sí. Esa es cafeína de la buena. ¿Cristo qué? Micina. Cristo micina. Esa es nueva. Qué bueno, gracias Pastor Gerardo, gracias a todo el equipo de Centro Cristiano, y de veras que estamos felices, y me uno a ese sentimiento del tiempo extraordinario que hemos tenido en estos días desde el jueves en la noche, y varios de los que están aquí desde el jueves. No sé si le queda todavía un poquito más en el disco duro o ya está por allí cargadito, ¿no? Pero qué bueno que seguimos siendo edificados en nuestro espíritu para poder cumplir con esta tarea y esta función que se nos ha encomendado. Les invito, vamos a entrar en materia de trabajo. Les invito a que leamos varios textos en diferentes libros de la Escritura, que todos están relacionados a la misma temática. Y quiero compartir con ustedes sobre la vida y crecimiento en Cristo. Diga conmigo, vida y crecimiento en Cristo. Juan capítulo 1, comenzamos allí el verso 10 al 13, luego vamos a ir a Juan capítulo 3, verso 3, luego Santiago 1, 18, Primera de Pedro 2, 2, Primera de Juan 2, 29 y terminamos en Efesios capítulo 4, versículo 15. Juan 1, 10 al 13, en él el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Santiago capítulo 1, verso 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Juan capítulo 2, verso 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es, diga conmigo, nacido de Dios. Efesios 4:15. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La palabra del Señor está bendecida. Una de las cosas, mis amados hermanos y hermanas, que nos ayudan a nosotros a entender la manera en cómo Dios hace las cosas es el tema de la semilla. Diga conmigo, semilla. En una semilla se encuentra la posibilidad de ser y de crecer.
De hecho, lo que hace posible que una semilla pueda tener su máxima expresión es la vida que está contenida en esa semilla. Una semilla es una portadora de vida en la que existe todo el organismo de su género. Y ese es precisamente el principio sobre el cual Dios mismo ha establecido la creación. En Génesis capítulo 1, verso 11 al 12 se nos dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y dice, y vio Dios que aquello era bueno. Por lo tanto, la semilla de cada especie tiene dentro de sí mismo todo lo que caracteriza a ese organismo en particular. La naturaleza de una especie entonces contiene su forma, su tamaño, su color, sus características y sus capacidades están presentes allí en la semilla que porta la vida. Diga conmigo, la semilla que porta la vida. En una pequeña semilla con vida está todo lo que se va a requerir para que haya una plena expresión de todas las características que están contenidas en esa semilla. Ese es el método de Dios de ser y de crecer, aún en el orden natural. Todo está contenido en la semilla. Dígalo conmigo, todo está contenido en la semilla. Si eso es así en el orden natural, si esa es la forma en cómo Dios ha establecido que nosotros podemos entender verdades y realidades espirituales que pueden darnos una dirección y pueden enseñarnos e informarnos sobre la manera en cómo Dios opera, ¿cuánto más no será así en el orden espiritual? En los pasajes que leímos al principio se utiliza la palabra engendrado. Diga conmigo, engendrado. Y esa palabra se usa allí para poder designar a ciertas personas que pertenecen a un cierto tipo de creación. La palabra nos indica allí que ese tipo de personas han sido engendrados por Dios. Diga conmigo, engendrados por Dios. En este orden, la semilla es la palabra de Dios. La palabra no es un conjunto de dichos, la palabra no es un conjunto de declaraciones, la palabra es Cristo mismo, en el cual está contenido y es la vida. Él como la simiente, Él como la semilla de Dios, es incorruptible. Su propia constitución, su propia naturaleza no puede ser afectada por nada de lo que sucede en el orden natural. ¿Por qué? Porque esta semilla, esta simiente no proviene de la tierra, esta simiente proviene del orden celestial. Por lo tanto, todo lo que Dios dice y todo lo que viene verdaderamente de Dios para nosotros contiene en sí mismo todas las maravillosas posibilidades de lo que es de Dios, de lo que es como Dios, de lo que es conforme a la naturaleza de Dios, de lo que tiene que ver con la mente de Dios y con las características de Dios. La palabra como semilla contiene las dimensiones y la forma misma de la vida que Dios produce. De la misma forma que usted no espera que un árbol de mango dé banana, tampoco podemos esperar que la semilla que Dios siembra en nosotros vaya a dar algo diferente que no sea el fruto de Dios en nuestra vida.
Por lo tanto, todo está contenido en lo que Dios dice. Pero oír no es suficiente, porque la palabra tiene que ser recibida por fe. De lo contrario, no engendra absolutamente nada. Note cómo lo dice Juan. Juan dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que se apropiaron, a todos los que confiaron y creyeron en su nombre, dice, les dio potestad, les dio el derecho de ser ¿qué? Hijos de Dios. Ahora, considere, mis amados hermanos y hermanas, que en la carta a los Hebreos, cuando se nos indica de lo que causó en ellos, lo que Dios había hablado, se nos dice allí en el verso 2 del capítulo 4 de la carta a los Hebreos, dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia como a ellos, pero no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La palabra aprovechó ahí es del griego opheleo, que significa no causó ningún efecto, no produjo nada en el que la oyó, no causó ningún tipo de reacción, no causó ningún tipo de engendramiento, no causó nada en ellos cuando ellos oyeron la palabra, porque dice allí, no la oyeron ¿con qué? Con fe. No la oyeron con fe cuando la oyeron. Por eso es que cuando Dios dice algo, cuando Dios habla algo y en nosotros hay una respuesta, en nosotros nos apropiamos, en nosotros nos agarramos, en nosotros hay una respuesta para responder a lo que Dios ha dicho, entonces todo lo que Dios quiere hacer, toda la intención de Dios, todas las posibilidades que allí están contenidas, toda la bondad de Dios, todo el orden de Dios, toda la forma y el tamaño está contenido precisamente en lo que nosotros hemos recibido por fe, que viene de parte de Dios para nosotros. Por eso cuando lo recibimos con fe, lo que Dios ha dicho, algo ha sucedido, algo ha pasado, algo se ha registrado, algo allí se ha instalado, algo allí ha comenzado a suceder y se comienzan a vislumbrar las extraordinarias posibilidades que eso contiene. Pero lo opuesto es igualmente cierto. Es posible que Dios esté hablando y que nada esté sucediendo. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos recibido, no tenemos la actitud correcta, no nos hemos posicionado para poder responder. Más bien es una actitud en muchas ocasiones de indiferencia y de incredulidad. Y esto es un peligro que todos nos corremos, especialmente iglesias, hermanos y hermanos que son continuamente expuestos a la palabra de verdad. Llegamos a un punto como que estamos tan relacionados con eso, como que ya sabemos eso, como que ya sabemos dónde está en el texto, como que ya lo hemos escuchado antes, que dejamos de escuchar a Dios en lo que deberíamos de estarle prestando atención. Ese es el argumento del escritor de la carta a los Hebreos, que no dejemos de escuchar lo que ya Dios nos ha hablado en el Hijo. Antes habló por los padres y profetas, pero ahora, diga conmigo, pero ahora nos ha hablado en su Hijo. Y ese nos ha hablado no es solamente una palabra que Dios ha declarado, es todo lo que contiene la sabiduría eterna de Dios. Continuamente está siendo revelada a nuestro espíritu, porque estamos oyendo lo que el Padre ha dicho en el Hijo para los hijos. ¿Habrá algún hijo de Dios aquí que diga: yo quiero seguir escuchando lo que Dios me está diciendo en el Hijo? Por lo tanto, la continua exposición
a las cosas celestiales nos puede llevar a subestimar, a menospreciar, nos puede llevar a un estado de familiaridad que es peligroso. Por eso cuando esta palabra llega de primera instancia, usted puede notar la gente. Algunos lo dicen de esta manera, yo no sé, pero desde que yo empecé a escuchar esa palabra de verdad, mi entendimiento fue iluminado. Algunos me han dicho, yo llevo 30 años en el evangelio, pero me siento como si hubiera nacido de nuevo. Es como si algo se hubiera engendrado luego de haber sido engendrado. Aquellos que empezaron a escuchar, que le prestaron atención, algo se registró en ellos y empiezan a decir, es como que todo es nuevo. Algunos piensan que perdieron los años anteriores, que fueron un desperdicio. No, es simplemente que ahora hay una frecuencia diferente que está completamente compatible con lo que ya Dios había sembrado en tu espíritu el día que creíste al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que la religión, que los lugares donde estábamos, que los mensajes que escuchábamos no regaron esa semilla, es otro asunto, pero esa semilla está destinada a producir todo lo de Dios en nuestra vida. Pero es un peligro. Es un peligro. La familiaridad es peligrosa. Es como el niño cuando usted le regala ese juguetito que tanto anhelaba por primera vez. Los primeros días ese niño no quiere soltar ese juguete, ¿cierto? Ese día que lo recibe, trate de quitárselo por la tarde. Quiere dormir con el juguete, se levanta temprano a jugar con el juguete, no quiere compartir el juguete con nadie. A los 4 días el mismo juguete que estaba tan celoso por él, que lo guardó con tanta intensidad, ya lo está pateando, lo está ignorando. ¿Por qué? Porque la familiaridad con el juguete lo lleva a subestimar el juguete. Yo sé que eso no va a pasar con nosotros, pero como dice el autor de la carta, no podemos dejar de prestar atención. En otras palabras, yo quiero que usted hoy desarrolle una actitud como si es la primera vez que lo hubiera escuchado, para ver qué Dios le tiene que decir hoy por su espíritu en relación al engendramiento y la vida que es en Cristo el Señor. Ahora bien, ¿cómo uno mantiene frescura? ¿Cómo uno mantiene esa disposición? ¿Cómo uno mantiene ese ánimo? ¿Cómo uno, después de una semana de trabajo, de soportarle cosas al jefe, de problemas en la empresa, de situaciones familiares, cómo uno en medio de las crisis de familia, de matrimonio, con hijos adolescentes, con enfermedad, con diagnósticos equívocos de enfermedad y a veces positivos, cómo nosotros en medio de toda esa realidad mantenemos esa frescura, mantenemos el hecho de que cada vez que nos reunamos, cada vez que vayamos a un grupo pequeño, cada vez que estemos hablando, cada vez que vengamos a la reunión del domingo, traigamos esa disposición. Mis amados hermanos, hay una sola forma de nosotros mantener esa frescura, y esa frescura la podremos mantener a la medida que nosotros tengamos una actitud totalmente dependiente del Espíritu Santo para que haga vida en nosotros lo que estamos oyendo de parte del Señor. No nos podemos familiarizar tanto que cuando Dios habla es como si no hubiera dicho nada. No nos podemos familiarizar al punto de que cuando Dios habla nada se registra. Nada se instala, nada empezamos allí a ignorar aquello que estamos escuchando. Así que si el Señor te ha dicho algo, ten mucho cuidado de prestar atención. No debes de pasar eso por alto, no debes de despreciarlo. No debes de ponerlo a un lado. Si Dios te está hablando, si Dios está tratando contigo, si el Espíritu de Dios está iluminando áreas de tu vida, está trabajando en áreas de tu formación, está trabajando en áreas de la ejecución y función que desempeñas en el cuerpo. Si Dios te está hablando, entonces
préstale atención. ¿Por qué? Porque el hecho de que Dios te está hablando es porque tiene la intención de que algo se exprese, de que algo se manifieste, de que algo salga a la luz. Y el Señor habla constantemente. Y cada vez que Dios habla, cada vez que oímos algo de Dios y lo recibimos como lo hicieron los de Tesalónica, como palabra de Dios, lo recibimos sin prejuicio, lo recibimos en la pureza de la esencia que contiene esa naturaleza de la palabra. No en lo que el predicador está diciendo. Nuestro gran reto es cómo separamos lo que dijo el predicador de lo que me está diciendo Dios. A veces los predicadores decimos cosas que no son de Dios. Decimos ilustraciones, hablamos cosas para ilustrar un punto, decimos cosas que tienen que ver con nuestra experiencia y realidad de la vida. ¿Cómo en medio de esto que nosotros escuchamos a otros hablar está la voz apacible y dulce del Espíritu de Dios, queriendo registrar lo de Dios en nuestro espíritu? Cuando Dios habla es porque tiene la intención de que algo sea engendrado, de que algo suceda, de que algo se registre. Y ese engendramiento, a diferencia a cuando sembramos la semilla de mango o de uva, ese engendramiento pertenece a un organismo celestial. Diga conmigo, organismo celestial. Y ese organismo celestial que se implanta, que se impronta, que se registra cuando Dios habla y es recibido por fe, entonces contiene todos los rasgos del orden celestial. En otras palabras, eso que Dios quiere expresar y manifestar en nosotros cuando habla y su palabra nos engendra, no es de esta creación. Diga conmigo, no es de esta creación. Como consecuencia, cuando nosotros oímos la voz de Dios, abrazamos lo que Dios ha dicho, el Espíritu de Dios entonces obra en eso que hemos recibido para que se pueda manifestar lo que Dios quiere revelar. Por eso para nosotros como hijos es muy importante que le prestemos atención a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios está diciendo y a lo que Dios dirá. De lo contrario, no importa cuántas cosas escuchemos, nada sucederá. Entonces, en este engendrar puede haber un periodo de actividad oculta. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla. Y dice que ese hombre se fue y la semilla creció sin que el hombre supiera qué. ¿Cómo? Imagínese a un agricultor que se desespere, que se ponga impaciente. Uy, lleva 3 días esa semilla y no da nada, ¿eh? Está ahí enterrada. Y que vaya de repente y diga, déjame ver cómo va. Alteró el proceso orgánico, el proceso en el cual esa semilla está destinada a dar fruto. Cuando Dios habla y nosotros lo abrazamos, los recibimos, nos hace un provecho bueno. Algo se instala allí. De repente nada cambió afuera. De repente las cosas siguen igual o peor. De repente tú dices, pero ¿qué será esto? Yo no sé ni lo que Dios está haciendo en esta temporada de mi vida, pero yo tengo noticias para alguien aquí hoy. Aquello que vino destinado de Dios para tu vida por el Espíritu, óyeme bien, no está sembrado aquí para que se muera aquí. Está sembrado para que pueda manifestar aquello por lo cual Dios lo trajo a manera de palabra en tu propia vida. Quizás no hay actividad en el momento, quizás no estás sintiendo nada, quizás nada está cambiando, quizás las cosas van de mal en peor, pero algo sí podemos decir hoy a plena certeza, y es que cuando Dios habla y esa semilla cae en el terreno correcto, esa semilla producirá el fruto de Dios y traerá las características de Dios en este orden.
Yo creo que todos lo hemos experimentado. Entramos a un silencio, a una temporada como de silencio. ¿Le ha pasado? La gente nos dice a veces en la mesa de la consulta pastoral: pastor, no sé qué está pasando conmigo. Es como un silencio. Y a veces decimos: es como si nada estuviera pasando. Es como que se cerró todo. Como que hay un silencio sepulcral. Pero aquellos que hemos estado allí, aquellos que sabemos, aquellos que hoy podemos mirar hacia atrás y decir: si bien es cierto que lo que estaba sucediendo parecía que no era nada, también hoy podemos decir a ciencia cierta que Dios estaba haciendo en nosotros lo que quería hacer para darlo a conocer. Alguien aquí puede dar fe de eso. Por eso de repente como que tú entras a otra estación y dices: wow, yo ni siquiera me imaginé que todo esto ya había sucedido en mí. Bienvenido a la manera en cómo Dios opera en el engendramiento que causa en la vida de los hijos que reciben la palabra de vida en sus corazones. Este periodo puede ser largo o puede ser corto. Pueden pasar días, como pueden pasar meses, como pueden pasar años. Ese periodo no lo regulamos nosotros, porque nosotros no fuimos los que sembramos la semilla. Por lo tanto, es el agricultor el que siembra la semilla, que sabe la semilla o la clase de semilla que ha sembrado. Por lo tanto, él conoce el tiempo, él conoce la temporada, él conoce el proceso, él conoce cuánto se tarda, él conoce el proceso de germinación, él conoce lo que va a pasar debajo de la tierra. Esta semilla que se ha sembrado en nosotros no se está sembrando con un agricultor inexperto, se está sembrando, aleluya, en nuestros corazones por medio de aquel que hizo todas las cosas con la palabra de su poder. Es allí entonces donde nosotros podremos decir: luego de una temporada, ciertamente no entendí lo que había sucedido antes, pero ahora puedo decir que esto que ha sucedido en mi vida lo ha causado la poderosa palabra de Dios operando en mi espíritu. De eso es que se trata ser engendrado. Por eso es que el engendramiento no solamente es una acción inicial para tener la potestad de ser llamados hijos, sino que revela el modus operandi, la manera en cómo la palabra de Dios se desarrolla y crece en nosotros. Cada vez que Dios habla, algo engendra, algo sucede. Pero eso no es lo mismo que nacimiento. Yo creo que aquí todos lo sabemos. El ser engendrado no es lo mismo que darle nacimiento. El nacimiento es otra cosa. El nacimiento, ¿qué es? El nacimiento es el punto donde comienza la manifestación. Cuando lo que Dios ha estado haciendo comienza a manifestarse, entonces una nueva vida surge y entra a un nuevo orden de cosas. Cuando Dios dice algo, nosotros lo recibimos por fe, nosotros respondemos, nosotros lo abrazamos, no sabemos lo que ha ocurrido, no sabemos lo que ha pasado. Por eso es que esto no tiene que ver con fuerza de voluntad. Usted no es transformado en Cristo porque usted le pone ganas al asunto, o porque usted le pone fuerza de voluntad, o porque usted se esfuerza más. Ese es el problema cuando a la gente se le enseña que ellos no han llegado todavía porque no se han esforzado lo suficiente. No, esta palabra se recibe por fe, y cuando usted la recibe por fe y usted sabe lo que ha recibido, no una asesoría de un pastor, no un consejo de un consejero, usted ha recibido la palabra viva, la simiente incorruptible. Cuando usted se apropia de eso, de repente parece que nada está sucediendo, pero algo va a pasar, y lo que va a pasar es que un hijo de Dios va a comenzar a manifestarse en el escenario donde Dios ha sembrado esa semilla. En otras palabras, algo de lo de Dios va a comenzar a dar nacimiento. Va a salir, se va a ver, se va a notar, será evidente que está allí, tarde o temprano. Eso de Dios nacerá, eso de Dios se verá, eso de Dios saldrá a la luz.
será imposible retenerlo. No es posible. Si usted ha nacido de nuevo, ha renacido por la palabra de verdad, si a usted lo engendraron con la semilla incorruptible, yo tengo noticias para alguien aquí. Usted no va a parecerse más a su papá y a su mamá. Usted va a seguirse pareciendo a Cristo. Está siendo transformado a la imagen del Hijo. Ese carácter volado, esos pensamientos erráticos, esa vida indisciplinada, óyeme bien, va a encontrar un cauce. ¿Por qué? Porque lo de Dios produce lo de Dios, lo de Dios engendra lo de Dios, y lo de Dios le da nacimiento a lo de Dios. Será imposible que lo de Dios no nazca, no surja, no aparezca, no esté presente. De repente empiezas a hablar diferente, no porque ahora de repente aprendiste el vocabulario evangélico, no, sino porque toda la configuración se está ajustando al orden de esa semilla. De repente empiezas a pensar diferente. De repente esa mentalidad que traemos de nuestra cultura, de nuestros países, de nuestras luchas en la vida, de las dificultades que hemos tenido, de las experiencias amargas que hemos sobrevivido, de repente todo aquello empieza como que a ser absorbido por algo superior, por algo más glorioso, por algo que te comienzas a ver como Dios te había visto desde antes de la fundación del mundo. Alguien aquí puede decir: Padre, gracias, gracias, gracias. Yo creía que me tenía que seguir esforzando demasiado. No, lo que tengo es que creer a lo que Dios ha dicho y responder en fe a lo que Él me está hablando. Esa obediencia o esa palabra nos va a dirigir a la obediencia. Mis amados hermanos y hermanas, ese es el curso normal de la vida de un hijo y de una hija de Dios. Recibimos la palabra, somos engendrados y lo de Dios aparece. Pablo le llama eso: en Él, en Cristo, somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas están siendo hechas ¿qué? Nuevas. Por lo tanto, el punto principal de una constitución de un género, de una clase o tipo particular, es que comienza a manifestarse. Eso es lo que es nacimiento. Puede haber sido engendrado, pero nunca nació. Nunca, eso se llama un aborto. Un engendro que nunca salió a la luz, que nunca salió a la vida, que nunca tuvo su expresión plena y completa. Abortó. ¿Por qué? Porque el proceso de gestación, de ese proceso de estar la mujer embarazada, no llegó a la culminación para que esa criatura pudiera salir en todo su esplendor y gloria. En otras palabras, completamente formado, porque atravesó todo ese proceso. Nosotros podemos estar aquí, mis amados hermanos. Los líderes pueden hacer mil cosas para que esta palabra continuamente esté edificándonos, siendo sembrada en nuestro espíritu. Escuchaba las estrategias para poder seguir creciendo juntos como iglesia. Se nos exhortó a ministrarnos los unos a los otros. Yo le garantizo que en esta congregación Dios no solamente ha hablado, no solamente Dios está hablando, sino que Dios continuará hablando lo que ha dicho ya en su Hijo. Y cuando usted y yo, como parte de esta familia, lo recibimos con fe, será inevitable que lo de Dios comience a dar a luz en este lugar de una manera extraordinaria. Y si lo de Dios da luz, mis amados hermanos, no está destinado a quedarse enano, está destinado a crecer. Está destinado a desarrollarse. Está destinado a dar fruto. Está destinado a manifestar y a tener una expresión de gloria. Está destinado a que aquellos que han sido engendrados y le ha dado nacimiento por el Espíritu, de repente entren a un nuevo orden de cosas y de vida. Por eso es que el apóstol Pablo decía que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que es que gozo,
paz y justicia en el Espíritu Santo, porque ahora hemos nacido a un nuevo orden, hemos entrado a un nuevo orden de cosas. Las cosas viejas están pasando, aquí todas están siendo hechas nuevas. Yo tengo palabra de Dios para alguien aquí. Quien fuiste en el 2019 no debe ser quienes seamos en el 2020. ¿Por qué? Porque en el 2019 se cumplió lo que se tenía que cumplir, respondimos de la manera que respondimos, pero esto va de gloria en gloria. 2020, 2021. Bueno, pastor, es que en el 2019 tuve menos cosas que lo que tuve en el 2018. Quizás tuviste menos cosas de la tierra, pero tiene más de Cristo adentro. De eso es que esto se trata. Quizás tuviste algunas pérdidas naturales, pero la riqueza espiritual a la cual has sido introducido no se compara. Diga, no se compara con las cosas de aquí, de la tierra. Por lo tanto, ahora pertenecemos a un nuevo orden. Es un nuevo organismo que muestra la naturaleza del reino de Dios. Por eso, cuando alguien nace de nuevo, esa persona no es transformado de la noche a la mañana. Hay personas que nacieron de nuevo y luchan con situaciones por largos periodos de su vida. Enfrentan situaciones, enfrentan luchas. Mientras que allí la semilla incorruptible regeneró, el espíritu, recibimos vida cuando creímos. Ahora hay todo un proceso en la cual se entra. Hay una vida que ha sido santificada por la ofrenda de Cristo, pero que tiene que ahora experimentarla en tiempo real. Esa vida está pasando ahora por unos procesos, por una cantidad de experiencias que están destinadas a que nosotros que recalibremos, nos ajustemos, nos enfoquemos, como dice Pablo, miremos a cara descubierta, contemplemos con precisión, estemos allí enfocados continuamente, y a la medida que esa contemplación, porque nos convertimos en aquello que contemplamos, a mayor cantidad de cosas que nosotros contemplemos del mundo, más del mundo habrá en nosotros. A mayor cosa que nosotros aprendamos a contemplar del hermoso y amado Hijo de Dios, mayor cosas de la Hijo de Dios serán instaladas y asimiladas por nuestro espíritu. Y empezaremos a ver, y empezaremos a oír, y empezaremos a gustar, y empezaremos a caminar, y empezaremos a discernir. Y eso es lo que es crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual no es que yo lleno la cabeza de mucha información. Crecimiento espiritual es que Cristo en mí está creciendo, está desarrollándose, está siendo formado y se está manifestando. Estamos creciendo a la imagen y a la estatura del Hijo de Dios. Eso, diga conmigo, es un proceso. Cuando muchos comienzan en ese proceso tienen luchas. Por eso es que es tan importante de que sean inmediatamente afirmados y consolidados en lo que ya en Cristo ellos han recibido como herencia, pero que ahora tienen que aprenderlo a administrar en la tierra. Y se le enseña lo que son esos pensamientos, las luchas que tienen, lo que es el registro del viejo hombre en su vida, los pensamientos vanos, las vanaglorias de la vida. Todo eso que está allí, que viene como consecuencia de haber nacido en este orden de la vieja creación, de repente empieza a ser sobrecogido a la medida que este hombre y esta mujer comienzan a renovar que el espíritu de su mente, empiezan a pensar conforme al género en la cual ellos han sido engendrados, que no es ni de los Rivera, ni es de los Moya, ni es de los Patiño, ni de los Cárdenas, ni de los Rodríguez. Hemos sido ahora engendrados por Dios mismo, no de voluntad de hombre ni de mujer, sino que Dios mismo se considera nuestro Padre y nosotros podemos llamarnos sus hijos. Aleluya. Aleluya. Qué glorioso. Cómo me ha ayudado esto a mirar a este chico que salió de Puerto Rico en una casa disfuncional, con una mamá con problemas mentales, con una familia en crisis por largos periodos de la vida. Qué glorioso es saber que papi y mami fueron la excusa que Dios usó para traerme al planeta, pero mi origen, mi género, mi casta no es de esta tierra, viene del orden celestial. ¿Habrá alguien aquí que pueda decir: Padre, gracias porque pertenezco a otro género?
Somos de otro género. En nuestra sangre corre otro ADN. Aleluya. Tenemos capacidades y facultades espectaculares. Podemos mirar lo que no se ve, oír lo que nadie oye. Podemos caminar en el Espíritu. Podemos operar en el oro. Alguien aquí debería decir: Padre, gracias, gracias. Yo soy alguien extraño para este mundo. Por supuesto, a Él no lo conocieron. Tampoco nos van a conocer a nosotros. O sea, el mundo no nos conoce, no es porque usted se congrega y ellos no. Hay gente que se congrega que son peores que los que no se congregan. ¿Sí o no? Seguro. Eso no es el cambio de comportamiento, es el cambio de naturaleza. Por supuesto que la naturaleza correcta produce el comportamiento correcto. Aleluya. Por lo tanto, el mundo, diga conmigo, no nos conoce, porque no le conoció a Él. No le conoció a Él. Y como no le conoció a Él, tampoco va a conocer los que son del mismo género que Él. Y diga conmigo, somos nosotros los que le hemos recibido. Y hemos recibido la palabra de vida. Esa palabra nos engendró con lo de Dios. Nos puso el gen, la genética, el ADN. Y allí con eso vienen las facultades, los instintos, vienen las tendencias, las inclinaciones. Por eso es que usted y yo podemos estar por una temporada tribulados con situaciones mil, a la medida que vamos aprendiendo a cómo se oye la vida de Dios entre tanto ruido. Y de repente, de un yo no sé qué, usted no sabe cómo sucedió, Dios habla algo a tu espíritu y tú lo registras y dices: yo sé que eso no vino de aquí de la tierra, eso vino directamente del Padre para mi vida. ¿Alguien sabe de lo que yo le estoy hablando? Usted no sabe cómo llegó, usted no sabe cómo sucedió. Lo que usted sabe es que Dios habló, y cuando Dios habla, su voz no se parece a la de nadie más en el planeta, porque este sistema no lo conoce a Él. Por lo tanto, a nosotros tampoco nos reconoce. Por lo tanto, allí, mis amados hermanos, por eso es que tenemos que mantener continuamente a Cristo como la razón, como el motivo, como todo lo que Dios hace en nuestra vida. Precisamente es la consecuencia de lo que Dios ha engendrado, a lo que Dios le ha dado nacimiento. Y diga conmigo, que está destinado a crecer. Está destinado a crecer. La pregunta es ahora, y ya empiezo a terminar. Esto es un chiste para algunos. ¿Qué es lo que crece? Si Dios lo engendró, si Dios le dio nacimiento, ¿qué es lo que debe de crecer? Diga conmigo, Cristo en nosotros. Ahora, para que Cristo crezca en nosotros, tenemos que entender la manera en cómo Él va creciendo en nosotros. ¿Por qué? Porque yo creo que usted ya sabe que usted no siembra una semilla hoy y mañana tiene fruto. Esa semilla va pasando por todo un proceso, y una vez nace, ahora es que se presentan la mayor cantidad de peligros. Mientras algo está debajo de la tierra, no amenaza a nadie. ¿Cierto? No amenaza a nadie. Mientras algo está oculto, mientras aquello de Dios en ti está trabajando en oculto, para nadie es una amenaza. Por eso es que mientras que lo de Dios en nosotros se mantiene secreto, a nadie reta. Usted lo tiene que haber vivido. El Señor habló una palabra, en ocasiones te la habla tu espíritu, en ocasiones te la habla a través de un hermano, y los hermanos vienen: tremendo hermano, me gozo contigo, wow, qué glorioso lo que Dios va a hacer contigo. Cuando eso que Dios dijo que iba a hacer con la persona sucede, ahí se levantan las envidias, los celos. Fíjate, ahora se cree más espiritual que nadie, tan humilde que era antes. ¿Por qué? Porque mientras algo está oculto, no amenaza a nadie. Mientras usted se parece a todo lo demás, no hay contra qué comparar. Es cuando ya usted empieza a mostrar lo de Dios
y ya no quiere tener ciertas conversaciones, y ya no quiere participar de ciertas actividades, y ya no quiere hablar de cierta manera, ya no quiere estar con ciertas personas, y ya no quiere estar en ciertos escenarios, que la gente empieza a decir: mira ahora. Mientras estaba oculto, nada hacía. Por lo tanto, Dios nos engendra para que nazca, pero también para que crezca. Y ese crecimiento de Cristo en nosotros está gobernado por 3 diferentes etapas. Número 1, para eso Cristo tiene que ser impartido. Impartido. ¿Cuál es el principio y la base del crecimiento de este organismo celestial? Que es engendrado por Dios, que ha nacido de lo alto, porque Cristo ha sido impartido. Él es la simiente incorruptible. Es la palabra hecha vida. Es la palabra entregada de Dios para nosotros. El principio de este crecimiento es Cristo impartido. Por eso es que la predicación, por eso es que la enseñanza, por eso es que la exhortación, por eso es que la profecía, por eso es que cada gracia y cada orden que Dios ha establecido para edificarnos, deberíamos de centrarlo todo en Cristo. Cristo es lo que debe de gobernar toda la acción y toda la gestión de nuestro desarrollo como personas, pero también como cuerpo de Dios en la tierra. Por eso cualquier ministerio que afirma impartir la palabra de Dios, que no se centra en Cristo, no tendrá el efecto de Dios. Porque eso solo puede ser causado por Dios mismo. Importante mantener a Cristo como la razón de todo. La razón de todo. Si queremos que los fines de Dios sean alcanzados, si queremos que todo lo de Dios pueda dar nacimiento en nuestra vida y crecer, Cristo entonces es la razón para que eso se pueda realizar. La impartición de Cristo a través de la palabra, la impartición de Cristo a través de la enseñanza, la impartición de Cristo a través del Espíritu Santo, la impartición de Cristo por medio de la edificación mutua, la impartición de Cristo por medio de lo que cantamos. La impartición de Cristo es lo que debe continuamente gobernar nuestra vida en el Señor. Es algo mucho más que información sobre Cristo. Es una ministración de Cristo suministrada por el Espíritu Santo a nuestro ser. Es lo que causa que nosotros podamos iniciar la ruta del crecimiento. Y el primer contacto con eso es nuestra propia gestión de tener contacto con la palabra escrita, con lo que ya está revelado. Ese es nuestro punto de comienzo. De allí es que nosotros iniciamos nuestra jornada de crecimiento. El Hijo de Dios se debe de familiarizar, debe de conocer, debe de profundizar, debe de asimilar, debe de pasar tiempo, debe de meditar en esto, debe de poder orar la palabra, debe de poder orar conforme al orden que ha sido establecido. El Hijo de Dios continuamente está absorbiendo lo de Cristo en su vida, porque esa impartición de Cristo en nuestra vida no es un acto que sucede de una sola vez. Es un proceso que se va dando toda la vida. El acto inicial es engendrado. El próximo paso es que nació. Pero ahora, para que Cristo crezca, tiene que haber un comer continuo, un beber continuo, un oír continuo, para que esa medida de Cristo nos esté siendo impartida continuamente. Es un comer, es un participar. Mire cómo Pablo considera esto en Efesios 4, 20 al 24. Note esto: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Note que Pablo dice esto para poder combatir y poder enseñarle a los creyentes en Éfeso, que habían nacido porque habían recibido la verdad del evangelio. Él está haciendo allí una comparación y le dice: esto que sucedió con ustedes cuando recibieron la vida de Dios, capítulo 2 verso 1, dice que
cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, Dios nos dio ¿qué? Vida. Ellos reciben la vida de Dios, pero ahora Él le tiene que explicar que quienes ellos son ahora no se parece en nada a quienes ellos eran antes. Y el contraste que Él utiliza para poderles enseñar a ellos lo que había pasado en ellos es precisamente a los paganos. Y Él dice que estos paganos que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, dice que por su propia ignorancia no han podido entender esto que Dios había hecho en Cristo. Y Pablo entonces establece todo un proceso de educación espiritual. Esto es magistral. Un proceso de educación espiritual para los que han creído. Y él les dice allí, usa tres expresiones paralelas que se centran en tres verbos. Diga conmigo aprender, diga conmigo oír y diga conmigo ser enseñado. Note bien, aprender, oír y ser enseñado. Ustedes no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y si en verdad habéis sido ¿qué? Enseñados. ¿En qué? Conforme a la verdad que está en Jesús. Y mire el desarrollo, porque esto a mí me ministró de una manera tremenda. Pablo primero dice, a Cristo primero se aprende, para que en el ejercicio del aprendizaje lo puedas oír. Porque la única forma de ser enseñados es si escuchamos la verdad que es conforme a Jesús. Y eso es la experiencia de un salón de clase. Usted va a aprender una materia, tiene que escuchar al maestro para luego salir diciendo, aprendí. ¿O usted entró al salón de álgebra y salió un Einstein? No. ¿Eso es qué? Un proceso. No es un proceso de un domingo. No es un proceso de un camp. No es el proceso de un curso. No es el proceso de 12 semanas. Es un proceso de toda la vida. Ese proceso Pablo lo ilustra y usa la imagen de un salón de clases. Por lo tanto, lo que Pablo quiere enfatizar allí es, ustedes no habéis aprendido hacia Cristo. ¿En base a qué? No habían aprendido hacia Cristo porque ahora los efesios estaban siendo influenciados por el comportamiento de los paganos que eran ajenos a la vida de Dios, que tenían una mente ennebrecida y que habían perdido todo tipo de sensibilidad. Él le dice, ustedes, si bien es cierto que cuando yo fui a Éfeso, ustedes recibieron la palabra predicada del evangelio y nacieron de nuevo, fueron engendrados por Dios y Dios le dio nacimiento, también es cierto que eso no garantiza que ustedes se mantengan creciendo en Cristo, porque si lo aprenden mal y lo hacen mal, no van a poder ver el fin y el propósito final de su crecimiento. Y utiliza el contraste con los paganos. Por lo tanto, la pregunta que habría que hacerle al texto es, ¿qué clase de Cristo aprenden? ¿Qué clase de Cristo es el que aprenden? ¿Qué clase de Cristo es el que Pablo les dice, ustedes no aprendieron así? Gente que no caminó con Jesús, gente que ni siquiera estuvo allí cuando Él estaba ministrando y enseñando, gente que no era parte del equipo principal, gente que no estaba allí en la multitud. ¿Qué era esto? Noten bien, conforme a la verdad que está en Jesús, no solo el verbo hecho carne, sino que también Él los lleva a entender que Jesús en carne es precisamente eso, la encarnación de todo lo de Dios en medio de la vieja creación. Ustedes no han aprendido a Jesús, a Cristo, conforme a esa verdad. Por lo tanto, Él les quiere enseñar que esto es diga conmigo, proceso. ¿Y el proceso es cuál? Que el Cristo que se aprende conforme a la verdad que está en Jesús, que es el mismo, no son dos, son dos expresiones del mismo. Uno hecho carne y el otro vivificado en el Espíritu. Aleluya. El mismo.
ese no fue creado como Adán fue creado. Adán fue creado para ser engendrado. ¿Por qué? Porque la vida estaba contenida en el árbol. Nosotros fuimos engendrados para ser creados en Cristo el Señor. Adán falló al ejercicio porque desobedeció. No llegó a comer del árbol de la vida. Por lo tanto, la vida de Dios siempre se mantuvo que fuera de él, estaba en el árbol. Pero bendito sea Dios que el día que usted por la fe recibió a Cristo el Señor, la vida de Dios hoy no está en un árbol. La vida de Dios ha sido transferida del árbol a su espíritu. Por lo tanto, Pablo dice: ahora hemos sido y estamos siendo creados conforme al nuevo hombre que es en Cristo Jesús. Usted y yo podemos ser creados en Cristo porque ahora partimos no de una vida natural, sino de una vida celestial. Ese orden, Pablo dice, ustedes no lo han aprendido como estos paganos viven. Porque si han aprendido a Jesús correctamente, entonces su vida no se puede parecer a la de los paganos. Ojo. En segundo, Cristo también es la sustancia de la enseñanza. Cristo es la sustancia. Aprendisteis a Cristo. Pero Cristo también es el maestro, el que da la enseñanza. Esto es glorioso, hermano, porque Pablo está asumiendo que cuando ellos, los ancianos que dejó en Éfeso, él como apóstol por medio de la carta, él cuando fue a predicarle el evangelio, él cuando estuvo con ellos cerca de 24 meses en Éfeso, él que allí sufrió todo tipo de situación, él está asumiendo que cuando él hablaba, no era él el que estaba enseñando. Quien estaba enseñando era Cristo mismo a los hijos. Piense eso, porque eso derroca todo orgullo humano. Eso desplaza toda altivez del corazón. Te voy a enseñar cómo tú tienes que vivir para Dios. No, yo no te puedo enseñar. Cristo, si no te enseña a través de mí, yo no te puedo enseñar lo que pertenece a un orden totalmente que viene de otro origen. Cristo en nosotros es el maestro, la sustancia, y Él es el tema de la enseñanza. Eso elimina a uno de cualquier tipo de orgullo, de cualquier tipo de arrogancia, de cualquier tipo de altivez. El pensar que podemos enseñar a Cristo. Cristo mismo se tiene que enseñar. Cristo mismo tiene que hablar. Cristo mismo se tiene que manifestar. Mi amado, nosotros somos instrumentos de su gracia para que Él pueda manifestarse a través de nosotros. ¡Qué glorioso! Pablo trabaja esto. Por lo tanto, podemos decir, hermanos, si quiere el Señor, que Él diga esto de nosotros hoy. Que hoy predicó Tommy Moya, pero quien dio la palabra fue Cristo mismo. Qué tremendo sería que usted pueda llegar a decir: hoy yo vine, me reuní con los hermanos, el predicador de turno era Jaciel, pero quien me dio la clase fue Cristo a través de Jaciel. Qué glorioso que podamos salir diciendo de aquí: lo escuché, pero lo escuché no en una nube que me habló, lo escuché no en un árbol, no en un pajarillo, lo escuché a través de mis hermanos y de mis hermanas que están viviendo para Dios y se dejan usar como instrumento, son boca de Dios. Lo escuché. ¿Sabes qué? Él me enseñó, Él me está transformando, Él me está cambiando, Él me está animando, Él me está inspirando. Lo escuché. Gracias a Dios por el apóstol Basilio, por Gerardo, por Jaciel, por Lieberman, por los pastores Antonio. Gracias a Dios por Oneida, por José. Gracias por todos los que enseñan. Pero yo quiero aprender a través del Cristo que está hablando a través de ellos. Porque si yo oigo a Cristo en lo que ellos están hablando, definitivamente que mi vida no puede ser como la de los paganos. No puede ser. Pablo dice: esta gente están ajenos a la vida de Dios. Ajenos a la vida de Dios no es ajeno a las cosas evangélicas. Son dos cosas diferentes. Yo puedo creer que las cosas evangélicas son equivalentes a la vida de Dios,
De hecho, la palabra allí ajenos es de un vocablo griego que es poroso. En otras palabras, ellos tienen la mente porosa, rústica. No han sido tratados, pero bendito sea Dios. Usted lo tiene que haber vivido de alguna manera. Usted tenía pensamientos, maneras de pensar, formas de juzgar cosas. Y a la medida que Cristo te está enseñando, a la medida que lo estás oyendo, yo no sé, pero la mente empieza a alinearse al orden en el cual ella también debe de operar. De repente aquel coraje, aquella ira, aquel mal gusto que cualquier cosa me daba, empieza a ceder. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo que eso no pertenece a la vida de Dios. Ellos están ajenos, pero nosotros no estamos ajenos a la vida de Dios. La vida de Dios nos ha sido impartida en Cristo el Señor. Él es la vida. Diga conmigo: Cristo impartido. Cristo impartido en nosotros. Y qué tremendo, hermanos, porque para Pablo entonces moverse hacia lo que él quiere que ellos entiendan, para que se diferencien en la clase de vida de los paganos versus aquellos que han recibido la vida de Dios, les hace dos exhortaciones. La primera que le dice es: si ellos tienen la mente entenebrecida y están ajenos de la vida de Dios y han perdido todo tipo de sensibilidad, quiere decir que para que ustedes puedan vivir y operar en el orden de la vida que han recibido, Pablo le dice en el mismo capítulo, tienen que renovar vuestro entendimiento. Quiere decir que un creyente puede nacer de nuevo, recibir la vida de Dios y puede vivir y comportarse como un pagano. ¿Por qué? Porque una cosa es recibir la vida, otra cosa es que nazca y otra cosa es crecer. Pero no solamente le dice que renueven el entendimiento, ahora él le dice: vístasen del nuevo hombre. ¡Wow! Vístanse. No solamente es que ahora ustedes alineen, de hecho, renovar la mente, ¿a qué? ¿A qué es que uno renueva la mente? Uno renueva la mente, él también nos dice allí. Nos dice que esta mente tiene que ser renovada conforme al nuevo hombre. Por lo tanto, hay que poder conocer qué es lo que en Cristo el Padre hizo, a la cual nosotros hemos sido introducidos para que podamos vivir no ajenos a su vida, sino para que podamos vivir conforme a su propia vida. Y allí él empieza a manejar la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. El nuevo hombre, la nueva humanidad, la humanidad que ha sido creada conforme a Jesús. Y él empieza a hacer una cantidad de contraste: corrupción, incorrupción. Él habla de pasión desordenada, pero de la santidad que es en Cristo Jesús. Él habla del engaño en el cual ellos vivían, y él enseña sobre la verdad que nosotros hemos recibido, indicando, mis amados hermanos, la completa incompatibilidad de lo viejo y lo nuevo, lo que fuimos en Adán y lo que somos en Cristo el Señor. Alguien aquí pudiera decir: Padre, gracias porque estoy aprendiendo a crecer en Cristo. Lo dejo aquí. Las otras dos cosas, escríbanlas allí. Diga: Cristo impartido. Diga conmigo: Cristo asimilado. Cristo asimilado, para que Cristo pueda llegar a ser conocido. Cristo impartido, Cristo asimilado. ¿Por qué? Porque si Él es el maestro, ¿cuántos de ustedes creen que se acordarán de todo lo que se predicó hoy? De todo, sin fallar una frase y hasta las palabras más dichas. ¿Cree que puede? Difícil, ¿no? ¿Quién de los que estamos aquí es el que le va a sacar el mayor provecho a lo que se dijo hoy? ¿Quién? No hay. Todos tenemos la misma posibilidad, pero no todos vamos a hacer el mismo ejercicio. En la semana vamos a escuchar la canción que más nos gusta, vamos a ver el programa que a mí me gusta ver de los Kardashian,
voy a ver el reality show. Y lo que oí, que puede que Cristo me quiso enseñar, no lo asimilo. No medito en ello. No me doy a un tiempo de reflexión. Ni siquiera vuelvo a escuchar el CD. No, que es un mensaje más de los 52 mensajes que yo escucho en el año. Ahora imagínense, porque yo creo que estamos en un lugar y en una plataforma donde los hombres y mujeres que vienen de Dios y que son de esta casa a enseñar a esta congregación, yo creo, conociendo al pastor Gerardo y conociendo a Jaciel, que lo que ellos le traen aquí, ustedes pueden decir que es la palabra de Dios. Yo creía que iba a estar más entusiasmado. ¿Yo? Si nosotros salimos de aquí en la semana, ni siquiera, muchos vuelven el próximo domingo. Por eso pregunte a cualquier creyente típico, ¿y de qué se habló hace una semana atrás? Iba a decir, yo, ¿de qué se habló? No me acuerdo, pero el pastor hizo un chiste tremendo, tremendo, tremendo. Me hizo reír, yo nunca me había reído así. De eso nos acordamos, porque ese chiste se lo fuimos a decir a otro. Nos los pusimos aquí. O sea, Cristo es impartido, pero tiene que ser asimilado. Tenemos que reflexionar, volver, para que en ese ejercicio Cristo pueda ser conocido. Una vez Cristo es conocido, es a lo que Pablo le llama crecimiento espiritual. No es antes de eso, es consecuencia de eso. Conocer a Cristo es equivalente en haber crecido en conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque Él es el tesoro que contiene todo eso. Por lo tanto, si Cristo está siendo conocido, habrá mayor sabiduría, conocimiento, inteligencia espiritual. ¿Sabe cuál es el fruto natural y orgánico de eso? Estamos creciendo en Cristo el Señor. Las cosas viejas están pasando, he aquí, todas están siendo hechas nuevas. Centro Cristiano, vamos por más y vamos por todo lo de Cristo para nosotros. Lo vamos a aprender a Él, lo vamos a oír a Él y vamos a crecer en Él. Mi amado Gerardo, gracias por este tiempo tan especial. Les amo en el Señor. No los conozco a muchos de ustedes, pero a través de su pastor siempre están en nuestra noticia. Siempre preguntamos por su bienestar como congregación. Y gracias por este privilegio enorme de poder llegar hasta ustedes en esta mañana. Un abrazo en el Señor para todos. Gracias, Tommy. Gracias. Bien.